Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, vamos a continuar con nuestra cursada. Bueno, como hacemos habitualmente, les pido que me confirmen si esto se escucha con un pulgar para arriba en el chat, y si esto es así, vamos a dar comienzo con la clase. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a continuar y a retomar lo que eh, es- lo que habíamos señalado la clase pasada. Habíamos empezado con el tema de jornada de trabajo y lo último que habíamos visto es el tema de la posibilidad que tenía el convenio colectivo, nos dejaba más o menos por acá, de hacer una suerte de banco de horas tomando en cuenta un periodo determinado y con un cómputo promedio de la semana de 48, del límite de 48 horas, siempre semanales, pero en base a un promedio. Esta era una habilitación que hacía el 198 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eh, claro, a mí siempre me queda cuando uno explica una cuestión de estas características, que es una excepción en definitiva. Claro, a la regla general le dedica un minuto en la exposición y de repente a lo que es la excepción le dedica mucho más tiempo. De hecho, nosotros, bueno, lo que ustedes ven en pantalla es un modelo, un supuesto de un convenio colectivo, pero bueno, que uno le haya dedicado más tiempo no quiere decir que este no deja de ser un régimen de excepción, porque para su implementación requiere hacerse mediante convenio colectivo, es decir, mediante el acuerdo con el sindicato con personalidad gremial. Eh, de manera tal que, bueno, o sea, no es que lo pueda acordar individualmente un empresario con su trabajador o derivar de una decisión empresarial. Así que bueno, esto lo quería aclarar. Es un régimen de excepción y requiere, insisto, de la habilitación por parte de la Convención Colectiva de Trabajo para un régimen de estas características. Eh, bueno, esto es lo que nosotros habíamos terminado básicamente en la clase del jueves pasado y bueno, y vamos a continuar con este tema. Una de las cuestiones que deberíamos señalar es que nosotros la clase pasada nos detuvimos en la jornada de 48 horas, de 8 horas diarias o 48 horas semanales, con esta posibilidad de ampliar una hora eh, de la jornada por día, que no va a ser considerada hora extra o excedida, si ustedes quieren, del tope legal, en la medida que no me exceda las 48 horas semanales. Eh, Ahora bien, eh, que quiero corregir acá una cosa. Ahora bien, nosotros vamos a ver otro tipo, digamos, otro tipo de jornadas. ¿M? Estamos hablando básicamente de la jornada, porque esta es la jornada diurna salubre, es decir, eh, que se hace durante la o sea, no es jornada nocturna y es jornada que se lleva adelante en establecimientos en condiciones de salubridad. Pero la ley de contrato de trabajo prevé en el artículo 200 de la ley de contrato, a ver si lo tenemos por acá. Sí, el artículo 200 de la ley de contrato de trabajo prevé dos tipos de jornada con eh, un límite diferenciado. Me estoy refiriendo al denominado trabajo nocturno y al denominado trabajo insalubre. Esto básicamente previsto en el artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo. En la primera parte, ustedes tienen en pantalla el artículo 200,
regula y trata sobre lo que tiene que ver con el trabajo nocturno. Y establece, en realidad, bueno, primero define qué se entiende por jornada nocturna. Como ustedes ven, esto va a estar en el primer párrafo, donde se refiere a que la jornada nocturna es aquella que transcurre entre la hora 21 de un día y la hora 6 del día siguiente. Durante ese lapso la jornada va a ser considerada como nocturna y el límite de esa jornada va a ser de 7 horas diarias. Entonces este es el límite de la jornada durante el trabajo nocturno. Y después en el párrafo siguiente se establecen dos cuestiones que son muy importantes. La primera es el tema de la jornada, lo que nosotros vamos a denominar jornada mixta, es decir, aquella, porque a ver, va de suyo que en la organización de un trabajo no necesariamente la tarea se va a prestar entre la hora 21 y la hora 6 o entre la hora 6 y la hora 21, es decir, es muy factible que la jornada se realice durante una parte diurna y una parte nocturna. Entonces, en estas franjas horarias, entonces entramos dentro de lo que la ley denomina jornada mixta. Y en este caso, lo que la ley determina es que se debe computar, o sea, por cada hora nocturna que se trabaje, se va a tener que pagar un plus de 8 minutos. Por supuesto que esto es sin perjuicio de lo que diga el convenio colectivo, porque recuerden ustedes que el convenio colectivo podría establecer normas más favorables para el trabajador y de repente podría ampliar lo que se considera por trabajo nocturno, podría ampliar el plus por el denominado plus por nocturnidad, pero digamos el piso que establece la ley de contrato de trabajo es el que ustedes ven en pantalla. Una cuestión muy importante que surge del artículo que ustedes tienen a la vista es que la limitación de digamos, esta regulación que tiene la ley de contrato de trabajo en materia de trabajo nocturno no se aplica cuando existan el sistema de turnos rotativos. Nosotros vimos al comienzo de este tema de que la empresa, dentro de sus facultades de organización, de dirección, dentro de las cuales comprende lo que es la organización técnica y económica de la empresa, tiene la facultad de establecer un sistema horario por turnos fijos o un sistema por turnos rotativos. Si el sistema es por turnos rotativos, es decir, aquel sistema en el cual un grupo de trabajadores presta servicios o se presta servicios de 0 a 8 o de 8 a 16, en la semana siguiente de 16 a 24 y supónganse la otra semana de 0 a 8 o de 24 a 8, estamos no en un sistema de turnos fijos, sino en un sistema de turnos rotativos. Por definición, un sistema de estas características, en algún momento de ese ciclo, le va a tocar al trabajador cumplir sus servicios durante la franja que la ley de contrato de trabajo define como contrato, o sea, en esta franja que tenemos acá, ¿no? En el denominado trabajo nocturno. En este caso, sin embargo, la ley de contrato de trabajo, en el artículo que ustedes tienen en pantalla, determina que no se aplica las normas en materia de trabajo nocturno. Es decir, que este sistema de trabajo tan particular como es el sistema de turnos rotativos tiene una flexibilización en términos que toda la normativa en materia de trabajo nocturno no se aplica. Y después nosotros vamos a ver que también el sistema de trabajo de turnos rotativos va a estar, es una excepción a la limitación de la jornada de 48 horas. Pero bueno, en principio, quedémonos con esta idea. Trabajo nocturno no se aplica la limitación, o sea, no se aplica ni la limitación ni el plus por nocturnidad en ninguna de las cuestiones que ustedes tienen a la vista cuando se trata de un trabajo por turnos rotativos. Y la segunda parte, porque este artículo, o sea, es un artículo un poco extenso, la segunda parte de este artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé y regula lo que tiene que ver con
el denominado trabajo insalubre. En materia de trabajo insalubre, lo que nosotros podemos decir, si ven el párrafo este que yo les estoy marcando, fija una jornada reducida, es decir, una jornada cuyos topes son 36 horas semanales y 6 horas diarias, por supuesto, sin mengua de la remuneración, esto es, el trabajador que presta servicios en un lugar que ha sido declarado insalubre, bueno, tiene esta limitación de la jornada de trabajo con conservación de su remuneración. Bueno, en el artículo que ustedes tienen ahí a la vista, lo que se establece es las facultades que tiene la autoridad de aplicación para determinar, primero intimar, para que un establecimiento sea declarado, o sea, se ponga en condiciones de salubridad, y si esto no se cumple, la autoridad de aplicación tiene facultades como para declarar la insalubridad del lugar de trabajo con esta consecuencia, que es esta reducción de la jornada de trabajo, obviamente para preservar la salud del trabajador. En rigor, el procedimiento en la actualidad es bastante complejo, porque, digamos, en realidad la competencia primaria de esto es de la autoridad, o sea, la autoridad administrativa provincial, con una suerte de alzada frente a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la que tiene en materia administrativa la última palabra, y en caso de discrepancia, digamos, se abre una vía de carácter judicial, ¿no? Es decir, ustedes piensen que siempre que hay cuestiones de carácter administrativo donde puedan generarse derechos o obligaciones para alguna de las partes, el ordenamiento debería brindar la posibilidad de una suerte de revisión judicial, y bueno, esto es lo que hace el artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, nosotros, bueno, entonces estos son los distintos tipos de jornada, ¿no? La jornada diurna, o sea, diurna salubre, la nocturna, con la variante de esta jornada mixta, y finalmente la jornada insalubre. Ahora, nosotros vamos a ver que en materia de jornada de trabajo existen lo que nosotros vamos a denominar las exclusiones, ¿no? Las exclusiones, es decir, aquellos sectores que están excluidos de toda la ley 11.544, de toda la ley 11.544, o sea, de la ley de jornada de trabajo. Recuerden ustedes que esta particularidad que tenía la regulación en materia de jornada de trabajo, que se rige por una ley de la época del año 1929, que es esta ley, la ley 11.544, y después va a haber actividades que van a estar comprendidas dentro de las distintas normas de la ley de 11.544, o sea, de la ley de jornada, pero están exceptuadas del límite de este artículo que ustedes tienen en pantalla, es decir, del límite de las 48 horas, es decir, están dentro de la ley, pero no se les aplica esta limitación, o sea, una excepción a la limitación de las 48 horas semanales. Pero bueno, vayamos al primer punto, es decir, el personal que está lisa y llanamente excluido de la ley 11.544. Y esto va a surgir, o sea, del segundo párrafo del artículo 1, que es el que ustedes tienen acá en pantalla, ¿no? Segundo párrafo. Cuando se refiere a que no están comprendidos en las disposiciones de esta ley los trabajos agrícolas ganaderos, los del servicio doméstico, ni los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia, del jefe, dueño, etc. Entonces, hay tres supuestos que la propia ley de jornada los excluye de las disposiciones de la ley 11.544. Cuando hablamos de trabajos agrícolas ganaderos, es
estamos hablando de lo que se denomina, de lo que hoy podemos hablar del trabajo agrario, ¿no? Es decir, y el trabajo agrario están excluidos no solamente de la Ley 11.544, sino también están excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo, en principio. Si ustedes recuerdan el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo establece, no sé, ciertos sectores que están excluidos de de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entre ellos está el régimen lo que es el régimen del trabajo agrario, que tienen un estatuto especial, que es la Ley 26727, que, insisto, excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo, más allá que en la actualidad dice, bueno, en aquellas cuestiones en las cuales no haya incompatibilidad, se podría aplicar la Ley de Contrato de Trabajo, pero como regla general, digamos que tienen un régimen específico y también tienen un régimen específico en materia de jornada de trabajo, que acá sí están excluidos de la también están excluidos de la Ley de Jornada de Trabajo, que es el primer personal que se encuentra excluido de la Ley 11.544. El segundo supuesto que nosotros vimos en el artículo 1 es, la ley habla del servicio doméstico, porque efectivamente lo que actualmente la normativa denomina personal de casas particulares, es decir, lo que era antiguamente era el servicio doméstico, tiene una ley específica que es esta que tenemos mencionada acá, que es la ley 26.844. De manera tal que para poder determinar cuál es el régimen horario de las trabajadoras, y digo trabajadoras porque o trabajadores, digamos, del servicio doméstico o del personal de casas particulares, están regidos por esta ley 26.844 y habrá que ver a sus disposiciones para ver todo lo relativo al tema de la jornada de trabajo. Y finalmente, el tercer supuesto de exclusión tiene que ver con el trabajo exclusivo de miembros de familia en esa organización empresaria. Y acá lo que yo les pongo en pantalla es el texto del decreto reglamentario 16.115/33, decreto que, vuelvo a repetir lo que mencioné en la clase pasada, reglamenta la ley 11.544. Y cuando reglamenta la ley 11.544, entiende que se debe entender, o sea, determina, reglamenta qué se debe entender por miembros de familia, y se habla de ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos, ¿no? Como, o sea, que si esa organización empresaria está compuesta o en estos supuestos, digamos, bueno, no se va a aplicar la ley 11.544. Y después, el segundo supuesto ya no es de personal exceptuado lisa y llanamente de toda la ley, sino el caso de actividades que no se les va a aplicar el límite de las 48 horas, es decir, no se les va a aplicar el artículo 1 de la ley, que es el que determina el tope de las 48 horas semanales. Es decir, el artículo 1 de la ley 11.544 dice que no se puede trabajar más de 48 horas semanales, y vamos a ver cuáles son las excepciones a ese principio, digamos, no a ese tope de las 48 horas semanales. Y entonces acá ya nos tenemos que remitir al artículo 3 de la ley 11.544, donde se mencionan, y el artículo 4 serían los dos supuestos de la ley 11.544, primero vamos a ver el artículo 3 y después el 4, donde se establece aquellas actividades que están exceptuadas de esta limitación del artículo 1 de la ley 11.544. El primer supuesto que ustedes tienen de excepción de la jornada de 48 horas, de ese tope, se lo van a encontrar en el artículo 3, inciso A, cuando la norma se refiere a directores y gerentes. Y en el texto que ustedes tienen en pantalla, lo deberían tener en pantalla,
van a poder apreciar que esto no estaba en la ley originaria, es decir, en la ley 11.544, sino fue incorporado por la ley 26.597, norma esta del año 2010. O sea que ha sido una inserción, yo diría que relativamente reciente. Eh, ¿Qué era lo que decía la ley en su redacción originaria? La ley en su redacción originaria hablaba de personal de dirección y de vigilancia, es decir, eh, ese personal estaba excluido del límite de las 48 horas. Y bueno, ya había toda una serie de discusiones a ver qué se entendía, porque claro, qué se entendía por personal de dirección, qué se entendía por personal de vigilancia. Bueno, la verdad que la cuestión era bastante compleja, incluso la reglamentación. Si ustedes van al decreto reglamentario, 16115/33, y le dan una mirada, van a reglamentaban este artículo, y la realidad es que, bueno, la verdad que lo ampliaba bastante, ¿no? O sea, tenía un concepto bastante amplio de lo que era del personal de dirección. Eh, yo creo que la ley con buen criterio estableció una limitación importante. Ahora lo que importa es que esa persona tenga el carácter de director o gerente. Si tiene digamos, ese cargo, pues entonces no se le va a aplicar el límite de las 48 horas semanales, lo cual es bastante lógico por otra parte, porque estamos hablando de lo que es prácticamente, o sea, lo que se llamaría el personal de confianza de una empresa. Es decir, no sé, un gerente, por ejemplo. Y bueno, un gerente en una empresa, bueno, está bien, está vinculado por la ley de contrato de trabajo, pero yo siempre digo, está más cerca de lo que podría ser la patronal que de lo que es un trabajador. Eh, entonces, normalmente, este segmento, normalmente están excluidos del convenio colectivo, porque el convenio colectivo los excluye. O sea, por ejemplo, un gerente de recursos humanos, en definitiva, en una empresa es el que representa, es el que es un representante de la parte empresaria. Entonces, eh, sería hasta ilógico, a nosotros nos resultaría extraño que, no sé, que ustedes estén trabajando en una empresa en relación de dependencia, con un sistema de control de horario, o sea, marcando tarjeta, como se dice vulgarmente, y de repente se encuentren marcando tarjeta delante de ustedes, no sé, al gerente general o al gerente. Entonces, los gerentes están, directores y gerentes lisa y llanamente están excluidos del límite de las 48 horas semanales, tienen su propia retribución pactada con su empleador y bueno, no tiene esta limitación. Eh, Cualquier otro personal, por más cargo jerárquico que tenga, que no sea director o gerente, se le aplica el límite de las 48 horas, se le aplica el límite de las 48 horas semanales. Y si se excede, se le tendrá que pagar horas extras, horas suplementarias. Cuando se implementó esta ley, bueno, eh, se generó bastantes inconvenientes en términos que, bueno, que muchas empresas, bueno, estaban bastante reticentes, algunas de ellas, a cumplimentar con esta, digamos, con este dispositivo, porque tenían una serie de personal jerárquico que los tenían excluidos de la ley bueno, del límite de las 48 horas, es decir, que en definitiva esto implicaba o someterse al régimen de las 48 horas semanales o tener un costo extra que derivaba el pago de horas extras por el exceso de esta jornada. Así que bueno, esto generó bastantes discusiones. Yo me acuerdo, yo en esa época asesoraba a un sindicato que
digamos que representaba a los trabajadores con título universitario de las empresas eléctricas. Bueno, que por la misma denominación que yo estoy diciendo, muchos de ellos eran personal jerárquico, por razones obvias, porque a ver, normalmente un personal jerárquico, lo lógico es que tenga un título universitario, entonces, dentro del ámbito de representación de esta organización, tenía exclusivamente los trabajadores con título universitario, muchos de los cuales eran jerárquicos. Eh, bueno, y que claro, no tenían el límite de las 48 horas semanales. Y eh, hay que decirlo, en muchos de esos convenios había un plus salarial que era por dedicación funcional. Claro, cuando las empresas se encuentran, algunas de las empresas eléctricas, se encuentran con esto, bueno, medio como que no lo quisieron cumplir, diciendo que ese adicional por dedicación funcional compensaba salarialmente a estos trabajadores que no tenían derecho al cobro de horas extras. Así que bueno, se armó unas discusiones que llegaron incluso al Ministerio de Trabajo, me acuerdo de haber participado en alguna, pero bueno, lo cierto es que la ley yo creo que es bastante clara, digamos, ¿no? Es decir, no me parece que no deja lugar a muchas dudas, es decir, por más que sea un personal jerárquico, el texto de la ley en ese sentido es clarito. Si no es director o gerente, se aplica el límite de la ley 11.544 en las 48 horas semanales y si se excede, pues corresponderá el pago de las horas, el pago de las extras. Sobre lo que nosotros vamos a mencionar, vamos a hacer alguna mención a posteriori, ¿no? Pero bueno, estas son algunas reglas generales. Eh, bueno, el segundo supuesto, insisto, de excepción al límite del artículo 1, es decir, de las 48 horas semanales, es el denominado trabajo por equipo. Bueno, otra vez aparece el tema del trabajo por turnos rotativos. Que nosotros dijimos hace un ratito, no se le aplican las normas en materia de trabajo nocturno y en materia del límite de las 48 horas establece un eh, sistema de flexibilidad horaria, si ustedes quieren, porque fíjense ustedes que acá también aparece la idea del promedio, porque la consideración del límite horario se va a tomar en un periodo de 3 semanas, es decir, se toma todo el ciclo completo y si en ese ciclo completo de 3 semanas yo no me excedo de las 8 horas por día o 48 horas semanales promedio, entonces no va a haber derecho a hora extra. Entonces esto también es bastante importante porque, eh, digamos, la consideración del límite horario se va a hacer en función de toda la duración del ciclo y no semana por semana. Entonces acá también hay otra excepción importante al límite del artículo 1 de la ley 11.544. Bueno, y el tercer supuesto que ustedes tienen en pantalla, que es el inciso C, estamos en presencia de supuestos de urgencia, ¿no? Es decir, acá ya no se trata de la modalidad del trabajo, sino supuestos de urgencia, definido en estos términos, ¿no? Accidente ocurrido, estamos en el inciso C del artículo 3 de la ley 11.544, ¿no? Accidente, la norma habla de accidente ocurrido o inminente, habla de trabajo de urgencia, efectuarse en máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor. Siempre aclarando que esto sea en la medida para evitar que un inconveniente serio ocurra en la marcha regular del establecimiento y únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante la jornada normal, debiendo comunicarse
del hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la presente ley. Bueno, en estos casos, entonces, estos casos de fuerza mayor, casos de urgencia, accidente ocurrido o inminente, entonces nos podemos exceder del límite de las 48 horas semanales, pero por supuesto, en este caso, ese trabajador va a tener derecho al cobro del recargo de ley por haberse excedido del tope de las 48 horas, pero es uno de los supuestos en los cuales se permite al empleador eh, salirse del régimen del límite de las 48 horas semanales que fija artículo 1 de la ley 11.544. Recuerden ustedes que el concepto de fuerza mayor es un concepto que es propio del derecho de la legislación civil, y cuando hablamos de fuerza mayor hablamos de un hecho imprevisible o un hecho que se pueda prever, pero que no se pueda, digamos que no se pueda evitar. Yo creo que el caso del tema del coronavirus, obviamente es un caso típico de fuerza mayor, porque es un caso que honestamente al inicio era totalmente imprevisible, porque la verdad que nadie se hubiese imaginado. Si yo esta situación que estamos viviendo ahora la hubiese planteado, no sé, hace 40 días, un poquito más de 40 días, no sé, a principios de febrero, esta situación era absolutamente inimaginable. O sea, que era imprevisible. Pero después, cuando la situación, alguien puede decir, bueno, no, pero se podía prever porque esto ya estaba ocurriendo en países europeos y con los cuales nosotros teníamos contacto, como el caso de Italia, España, etcétera. Bueno, pero es irresistible, quiere decir que es inevitable, ¿no? Entonces, bueno, este sería un caso de fuerza mayor que obviamente afecta sobre todo todos los contratos, y también es un caso que habilita a salirse del esquema de las 48 horas límite. Bueno, entonces estos son supuestos, insisto, de excepción del límite del artículo 1 de la ley 11.544. Y después hay otro supuesto también de excepción al límite de la ley 11.544, de la jornada de 48 horas como tope, o sea, nos podemos salir de ese tope, que está previsto en el artículo 4, en realidad donde hay una delegación al Poder Ejecutivo Nacional para que por medio de reglamentos, cuando hablamos de reglamentos básicamente estamos hablando de decretos del Poder Ejecutivo, dice el artículo 4 para poder fijar excepciones por industria, comercio y oficio y por región en los dos supuestos que nosotros tenemos en pantalla, que son excepciones permanentes admisibles y excepciones temporarias. ¿Cuáles son las excepciones permanentes? Serían los que se denominan trabajos preparatorios o complementarios, que deban necesariamente ser ejecutados fuera del límite asignado al trabajo general del establecimiento para cierta categoría de personas o para ciertas categorías de personas cuyo trabajo sea especialmente intermitente. Entonces, estas excepciones permanentes admisibles, esas excepciones de carácter permanente, está referida a temas de trabajos preparatorios o complementarios. Cuando hablamos de trabajos preparatorios estamos hablando de trabajos previo al inicio de la jornada general del establecimiento, y parecería ser que la palabra complementario se refiere a trabajos que deben realizarse después de la jornada del general de todo el establecimiento. Entonces, en estos casos, el Poder Ejecutivo Nacional podría establecer excepciones al límite de las 48 horas, por supuesto, con derecho a que estos trabajadores cobran horas extras, pero en estos casos el empleador no estaría encorsetado en esa prohibición de 48 horas semanales. Debo decir que en estos dos, tanto en el supuesto del inciso A como en el supuesto del inciso B, el Poder Ejecutivo Nacional ha delegado estas autorizaciones o estas excepciones en el Ministerio de Trabajo. Es decir, que es el Ministerio de Trabajo el que va a tener que autorizar estas
tanto las excepciones permanentes admisibles como estas excepciones temporarias. En el caso de las excepciones temporarias, estas van a estar dadas para hacer frente a las denominadas demandas extraordinarias de trabajo. Nosotros, bueno, que este es el caso, yo diría que más típico, por decirlo de alguna manera. Esto es, la empresa tiene una demanda extraordinaria de trabajo y entonces requiere de que su personal hacer frente a esa demanda extraordinaria de trabajo con el personal, con su planta de personal, y para eso entonces requiere una excepción temporaria, es decir, la posibilidad de que estos trabajadores cumplan más allá su trabajo, más allá de la jornada de 48 horas. Dijimos que entonces esto es esto se hace, el Poder Ejecutivo dicta la excepción según la ley, pero el Poder Ejecutivo esto lo ha delegado en el Ministerio de Trabajo y por lo tanto debo decir que este es un trámite que se hace ante el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Con la siguiente aclaración. Hay un decreto reglamentario de este inciso, que es este que les voy a mostrar acá, que es el 484/2000. A ver si me sale esto. Acá. Sí. No, espérense un cachito, a ver esto. Acá está. El decreto 484/2000 que dice, que establece lo siguiente, ¿no? Es decir, por un tema de simplificación administrativa, dicen, bueno, mire, si hasta 30 horas extras por mes o hasta 200 horas extras anuales en función de esta excepción, es decir, para hacer frente a demandas extraordinarias de trabajo, la empresa no requiere autorización administrativa. Es decir, yo, empresa, tengo una demanda extraordinaria de trabajo, yo me puedo exceder de las 48 horas semanales hasta 30 horas extras por mes o hasta 200 horas extras anuales. Por supuesto que estas horas extras las tengo que pagar con los recargos de ley, sobre lo cual nosotros vamos a mencionar ahora, pero yo no puedo irme y excederme del tope de las 48 horas sin necesidad de autorización administrativa. Si yo, empresa, tengo para hacer frente a esa demanda extraordinaria que asignar más de esta cantidad de horas extras, tengo que ir a la autoridad administrativa para requerir la autorización, insisto, en base al artículo cuarto, que sería con fundamento en este artículo, ¿no? En el artículo cuarto, inciso B, de la ley 11.544, que trata de las excepciones temporarias admisibles originadas en demandas extraordinarias de trabajo. Bueno, este trámite es un trámite, bueno, yo hace bastantes años trabajé en la dirección de jurídicos del Ministerio de Trabajo y bueno, pasaba por el área de legales del Ministerio este tipo de trámites que iniciaban las empresas cuando requerían la autorización administrativa para, en base a este artículo, cuando se asignaba más de estas 30 horas extras por mes o 200 horas extras anuales. Trámite que bueno, en esa época, digamos, la autoridad de aplicación era bastante restrictiva, ¿no? Y es un trámite en el cual se le da intervención tanto a las organizaciones sindicales como a las organizaciones empresarias, porque una de las cuestiones que se tiene que tomar en consideración, según el artículo cuarto, último párrafo, es que en estas autorizaciones dice se tendrá en cuenta el grado de desocupación existente. Y en otro artículo de la ley, yo no sé si el quinto o el sexto, la verdad que no recuerdo bien, de la ley 11.544, se establece la necesidad de hacer consultas a organizaciones sindicales y empresarias. Y bueno, entonces en ese trámite de autorización había que correrle una vista, un traslado a estas entidades para que vuelquen, para que den su opinión. A título, a modo de digresión, debo decir que la ley 11.544
probablemente haya sido la primer norma donde estamos hablando de una ley del año 29, donde haya una mención expresa uno de los antecedentes de menciones expresas a tema de las organizaciones sindicales, ¿no? Las organizaciones representativas de trabajadores, que por supuesto ya para esta época ya existían, no con el poderío y con la potencia que tienen en la actualidad, pero bueno, las organizaciones sindicales ya existían, no tenían un régimen legal, recién va a ser a partir de 1945, donde el Estado va a regular el funcionamiento de las organizaciones sindicales, pero bueno, estas ya existían desde bastante tiempo antes, y en este trámite específico la ley preveía su intervención. Insisto, autorización para la excepción temporaria admisible prevista en el artículo cuarto, inciso B, de la ley 11.544. Vuelvo a repetir, en este caso, tanto si se traten de horas dentro de la franja del decreto 484, 30 horas mensuales o 200 horas extras anuales, se consideran horas extras y deben ser pagadas con los recargos, digamos, con los recargos de ley. Bueno, nosotros hasta acá hemos hablado bastante de este concepto, ¿no? El concepto de hora extra, que es aquel que por excederse del límite de la jornada de trabajo genera el derecho al trabajador no solamente a cobrar ese trabajo, sino a cobrarlo con un recargo. Este es un concepto muy importante, el concepto de hora extra, y en realidad la ley de contrato de trabajo no define, ni la ley 11.544 tampoco, no hay una definición de hora extra, pero sí están reguladas las consecuencias, porque fíjense ustedes que en el artículo que ustedes tienen en pantalla, que es el artículo 201 de la ley de contrato de trabajo, en este artículo incluso no se utiliza la expresión horas extraordinarias, la puse yo, pero en realidad el artículo 201 habla de hora suplementaria. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De hora extra. En realidad es conocido como hora extra. Honestamente, la expresión hora suplementaria, salvo en este artículo, no, en la práctica esto no se utiliza. Es decir, cualquier trabajador, no sé, va a la casa y dice, no, bueno, hoy me quedé haciendo horas extras, no dice me quedé haciendo horas suplementarias. O si la empresa o dice, uy, quiero ver si cobro las horas extras este mes, o me sacaron las horas extras. O sea, esa es la expresión que se utiliza en el día a día, ¿no es cierto? Pero bueno, la ley de contrato de trabajo utiliza la expresión horas suplementarias, estamos hablando de lo mismo. Y lo que establece el artículo 201 es la consecuencia. ¿Por qué hablo de la consecuencia? Porque determina si existe esta hora suplementaria o esta hora extra, cómo debe ser abonada la misma. Y lo dice con un recargo. Recargo del 50% sobre el salario habitual, dice la ley de contrato de trabajo, en el caso de días comunes, y con un 100% de recargo los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados. Pero, vuelvo a insistir, no define qué se entiende por hora extra o por hora suplementaria. Y esto va a generar, o sea, no es que estamos haciendo una crítica de laboratorio, sino esto va a generar algunos inconvenientes, o ha generado algunos inconvenientes interpretativos, especialmente en un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Bueno, supongamos que una persona tiene, no sé, cualquiera de ustedes tiene una jornada de 20 horas, o sea, trabaja, no sé, viene a la mañana a la facultad, una manera figurada de decir en este contexto, ¿no? Pero a ver, ustedes supónganse que trabajan trabajan, o sea, a la mañana van a la facultad, en esa buena época donde nosotros podíamos ir al edificio de la calle Córdoba, y a la tarde trabajan en un estudio contable. No sé, 5 de lunes a viernes, 4 horas
4 horas por día, total 20 horas semanales. Algo que es totalmente válido porque las 48 horas es un límite, se puede pactar, lo vimos 198, se reduce la jornada por un acuerdo entre partes. Fenómeno, perfecto. Eh, Ahora, supónganse llega esta época del tema de las presentaciones de declaraciones juradas de impuestos a las ganancias, bueno, esta época donde los estudios contables se les incrementa el trabajo y es una época muy complicada, etcétera, etcétera. Y bueno, en el estudio contable donde ustedes están trabajando, le dicen, mira, nosotros ahora viene el momento de la presentación de las declaraciones juradas, nosotros necesitamos que vos prestes servicios, no sé, en vez de, dijimos 5 horas, o 4 horas habíamos dicho, 4 horas por día, bueno, que trabajes 6 horas por día. Claro, y ahí se va a presentar una circunstancia, porque a ver, hay un exceso de trabajo con respecto a su jornada habitual, es decir, a su jornada pactada, porque no sé, pasan de 20 horas, este, 20 horas semanales, no sé, a 30, supónganse, es decir, que están trabajando 10 horas más por semana, es decir, que hay un exceso de la jornada pactada, pero están por debajo de las 48 horas. Entonces la pregunta que se deriva es bastante lógica. Bueno, ¿y esto cómo se paga? Está claro que hay que pagarlo, pero la pregunta que uno se plantea es, bueno, ¿esto es jornada extraordinaria o no? ¿Es hora extra o no? Eh, ¿Da lugar, se tiene que pagar con los recargos del 50 o del 100% o solamente se tiene que pagar como una hora simple, sin recargo? Bueno, evidentemente en el artículo que ustedes tienen a la vista no dice absolutamente nada con respecto a este tema. Entonces la verdad que da para cualquiera de las dos interpretaciones. Y en el ámbito de la capital federal, esto ha sido resuelto por un plenario de la Cámara. Este plenario ustedes lo tienen en el programa de la materia, plenario de Aloy, y, y ahí tienen eh, en pantalla lo que sería la doctrina del fallo. Hacemos un recordatorio con respecto a este tema. Recuerden que el plenario es una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, convocada para resolver una cuestión dudosa, por ejemplo, esta que estamos planteando ahora. Para evitar lo que se llama la jurisprudencia contradictoria, ¿no? Que era lo que pasaba acá. Había algunos tribunales que consideraban una cosa y había otros que consideraban todo lo contrario. Entonces, la Cámara es convocada a un acuerdo plenario. ¿Qué quiere decir esto? Que se convoca a todos los miembros de la Cámara, porque a ver, en la actualidad la Cámara de Apelaciones del Trabajo tiene 10 salas, de 3 miembros cada uno. Y además hay 80 juzgados de primera instancia. Así que fíjense la posibilidad de opiniones distintas que hay. Cuando hay jurisprudencia contradictoria de la Cámara, es decir, la sala 1 dice una cosa y la sala de enfrente, la 2, dice exactamente lo contrario sobre lo mismo, así como debe ser interpretado este artículo, el 201, la ley de contrato de trabajo, porque en el caso que yo planteo de este empleado de un estudio contable que pasa a trabajar de 20 a 30, va a haber una parte de la Cámara, algunas salas que dicen que eso es hora extra, y otra parte de la otra sala que dicen lo contrario, decir que eso no es hora extra, entonces, y por lo tanto se paga sin recargo. Entonces, ante esa discrepancia, el modo de unificar esta cuestión es a través de un acuerdo plenario. Entonces, esa sala, esa cámara que está dividida en 10 salas, se reúne en un plenario, todos juntos, por decirlo de alguna manera, y cada juez vota fundando su voto o adhiriendo a alguno de los votos que está ahí para aprobar una doctrina, que es esta que ustedes tienen en pantalla. La doctrina aprobada es obligatoria. ¿Obligatoria para quiénes? Para todos los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo, los jueces de primera instancia, y para todos los integrantes de la Cámara.
pueden dejar a salvo su opinión, al contrario, si pueden decir, bueno, mire, yo pienso que esto se aplica de esta manera, pero por aplicación del plenario de la hoy, la solución que yo debo aplicar es esta. Entonces, este es un mecanismo de unificación de jurisprudencia que se utiliza para evitar escándalo jurídico, que sería dos soluciones contradictorias para para el mismo caso, ¿no? Imaginemos un reclamo de trabajadores de la misma empresa ante la misma situación, cae en una sala, resuelve una cosa y la sala de al lado resuelve todo lo contrario. Estoy quedando sin batería. Ahí va. La doctrina del fallo es esto. Si el fallo obviamente es mucho más extenso porque están todos los votos, pero la doctrina del fallo, en este caso del plenario de Aloy, es que es la que ustedes tienen en pantalla, que la leo por si alguno de ustedes no puede ver no puede ver la pantalla, que dice que el trabajo realizado, en la doctrina, la leo textual, dice que el trabajo realizado fuera de la jornada convenida por las partes, sin exceder el máximo legal, debe pagarse sin el recargo previsto en el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir que, en el caso que nosotros estamos planteando ahora, cuando se excede la jornada convenida en el contrato de trabajo, en el contrato individual, de la jornada habitual, no corresponde el pago de los recargos del artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, se tiene que pagar como hora simple. El plenario es obligatorio para los jueces de la capital federal y jueces de primera instancia y los integrantes de la Cámara, ¿no? Este país, aunque no parezca, es un país federal. Cada provincia tiene su organización de justicia, sus jueces, y desde ya que esta jurisprudencia no es obligatoria, ni mucho menos para el resto de las provincias. Es decir, esta es la solución que rige en el ámbito de la capital federal. Más allá de que, bueno, que muchas veces la autoridad de la Cámara, autoridad moral, por decirlo de alguna manera, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hace que esta jurisprudencia pueda ser seguida y citada por otros tribunales, pero la obligatoriedad está limitada a capital federal, al ámbito de la capital federal. Distinto es el caso si la reducción de la jornada se hace por convenio colectivo. Porque nosotros, en un trabajo que yo les voy a pedir, digamos, de que investiguen y vean algún convenio colectivo, puede ocurrir que un convenio colectivo reduzca la jornada. Entonces, en vez de una jornada de 48 horas semanales, establezca 44 horas semanales o 40, supónganse. Bueno, obviamente que en ese caso, si el trabajador trabaja más allá de ese límite, entonces ahí sí va a tener derecho al pago de las horas extras. Pero si la jornada es pactada en forma individual, no por convenio colectivo, y cuando digo pactado hablo de jornada habitual, y hay un exceso en esa jornada sin exceder, en definitiva, el límite de la ley o el límite del convenio colectivo de trabajo, pues en ese caso tendremos, es decir, si no se excede la jornada pactada de la jornada habitual, mejor dicho, si se excede la jornada pactada, pero no se excede, pactada en forma individual, pero no se excede la jornada legal, 48 horas, o la que eventualmente fije el convenio colectivo, no estamos en presencia de hora extra en función del plenario que estamos señalando acá y que es uno y que está mencionado expresamente en el programa. Bueno, un tema importante con respecto al tema de la... obviamente, si esto no se entiende, me paran, ¿no? Yo siempre digo que, digamos, dar la clase de estas características tiene algunas ventajas, especialmente para nosotros que estamos a las 7 de la mañana, ¿no? Qué sé yo, la ventaja que podemos tener es no tener que salir
tan temprano de nuestras casas, etcétera, etcétera, de noche, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, yo dando clases en forma presencial me doy cuenta si se están durmiendo, si entienden algo, o si no se entiende nada, ya por la cara. Acá, la verdad que no, no tengo esa, digamos, no tengo ese pulso, entonces, no sé, este es un tema que es bastante complejo, es árido, bueno, entonces, si no se entiende, me paran y volvemos hacia atrás, ¿no? Bien. Bueno, un tema importante con respecto al tema de la jornada. Oh, dejaron conectado esto y se fueron todos a dormir también. Esto es muy posible, se durmieron directamente, ¿no? Bien, el tema de la jornada de trabajo. Decimos que no debe confundirse con el Instituto del Descanso Semanal. Eh, bueno, gracias, Luis. Eh, ¿Por qué a veces esto hay algún tipo de confusión con respecto a este tema? Eh, a ver, porque a ver, todo el sistema normativo, es decir, nosotros estamos viendo lo que tiene que ver con la limitación de jornada o con lo que algunos autores llaman el tiempo posible de trabajo, sobre el tema de este límite, ¿no? De las 48 horas, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos otros límites. Y que ustedes lo saben esto sin necesidad de venir a la facultad ni tener que levantarse a las 7 de la mañana para escuchar esto que está acá. Es decir, lo que son las vacaciones, por ejemplo, esto lo sabe cualquiera de que somos chicos, de qué consiste. Y obviamente el tema de las vacaciones no es ni más ni menos que un límite a la jornada de trabajo. Es un límite en términos anual, porque es un descanso anual que se prevé a favor del trabajador. Y esto lo sabe todo el mundo, no hace falta ir a la facultad para saber ir a una clase de derecho del trabajo. Bueno, además, y forma, insisto, una limitación, una regulación de lo que es la jornada de trabajo. Incluso nosotros vimos la cláusula del artículo 14 bis cuando se habla de vacaciones pagadas, vimos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde obviamente está vinculado esto que estamos viendo con ese descanso. Pero además de ese descanso anual, hay un descanso entre jornada y jornada que nosotros vimos en el artículo 197, que es que no puede, o sea, que entre jornada y jornada debe haber una pausa de 12 horas por lo menos, y también hay un descanso en la semana, que surge del artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo, que antiguamente los viejos autores lo denominaban descanso dominical. Recuerdan ustedes que nosotros señalamos que la primera norma en materia de derecho del trabajo era una ley del Congreso, año 1904, el Congreso Nacional, que decía que quedaba prohibido trabajar los días domingos. Bueno, en ese caso, cuando los autores comentaban este artículo, hablaban del descanso dominical. Después esto fue ampliado en los términos que están mencionando acá, que era el denominado sábado inglés, que es la prohibición de trabajar después de las 13 horas del día sábado. Con lo cual ya deja de ser un descanso dominical, sino pasa a ser un descanso semanal. Y en definitiva, la ley en el artículo 204 establece y a partir del 204 en adelante regula lo que tiene que ver con el descanso semanal. Y lo hace en los términos que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Es decir, hay una prohibición originaria de trabajo entre las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente, es decir, hasta las 24 horas del domingo. Y en el caso en el cual el trabajador preste servicios durante este lapso, durante esta franja horaria, lo que nace en el empleador es la obligación de dar
un descanso compensatorio, lo tienen subrayado, lo tienen en negrilla en el texto, de la misma duración. Es decir, lo que también se denomina franco compensatorio. Porque, a ver, en ciertas actividades, no sé, en la actividad gastronómica, ahora, obviamente el fuerte es el trabajo en los fines de semana. Entonces, obviamente, personal gastronómico, el fuerte de su trabajo es sábados y domingos, es decir, prestan servicio durante este lapso de prohibición originario del artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo. La obligación empresarial es darle un franco compensatorio en el curso de la semana de la misma duración de la que no pudo gozar como consecuencia de haber prestado servicios durante ese lapso. Entonces, esto no difiere del tema de la limitación de jornada de la ley 11.544, es decir, no hay que confundir los institutos porque son dos cosas que son distintas. Es decir, si yo quiero saber en definitiva si yo tengo que pagar hora extra o no, y si cumplo con las limitaciones de la ley 11.544, yo lo que tengo que hacer es sumar las horas, por de pronto. Entonces, a ver, pongo un ejemplo. Supónganse, yo trabajo sábado y domingo, 8 horas el sábado y 8 horas el domingo. Bueno, eso es jornada simple. Y nada más, no trabajo, de lunes a viernes yo no trabajo. Eso es jornada simple. ¿Por qué? Porque yo no me estoy excediendo de las 48 horas semanales ni de las 9 horas diarias que yo tengo en definitiva como límite. De manera tal que la obligación de esas horas se pagan, esas 16 horas se pagan como horas simples, y lo que sí tiene el empleador es la obligación de otorgar un franco compensatorio, que por supuesto lo da en exceso porque ese trabajador no presta servicios de lunes a viernes. Es decir, que para la determinación de si hay hora extra o no, carece de toda relevancia cuándo se prestan los servicios. Yo no estoy diciendo que no tenga relevancia prestar el servicio sábado después de las 13 horas o el domingo. ¿Por qué? Sí tiene relevancia, pero siempre que haya hora extra, porque sabemos que si la hora extra se cumple durante esta franja horaria, ahí sí tiene recargo del 100%, o sea, tiene un recargo especial, no del 50 sino del 100. Pero yo primero tengo que determinar si hay un exceso en la jornada de trabajo. Entonces, primero yo tengo que sumar las horas. Y recién ahí voy a determinar si hay hora extra o no, y en cuyo caso tendré que ver cuándo se hicieron esas horas para poder determinar cómo debe ser abonado o con qué recargo, si del 50 o del 100%. Entonces, por eso me interesa esta distinción, porque muchas veces esto se confunde en la práctica. Si bueno, no, yo trabajo un sábado, me tiene que pagar horas extras. No, depende si yo me excedo o no del límite de la jornada legal de trabajo, ley 11.544, y bueno, todas las particularidades que hemos venido señalando, hasta ahora. Bueno, algunas cuestiones que hay que mencionar con respecto al tema del descanso, del descanso semanal. ¿Qué ocurre si el empleador no cumple con esto? Es decir, si el trabajador presta servicios durante esta franja, de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo, y no le da el franco compensatorio o el descanso compensatorio en la semana. ¿Qué posibilidades tiene el trabajador? Bueno, la solución se la da el artículo que ustedes tienen en pantalla, que es el artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que regula este artículo? Es un mecanismo para que ese trabajador goce per se. ¿Qué quiere decir per se? Que lo goce en forma compulsiva, es decir, se le da un mecanismo para que el trabajador goce este descanso compensatorio negado por el empleador. Porque, a ver, y este artículo
tiene que ver con un principio que rige en este tipo de descanso, que también va a regir para el tema de las vacaciones, que es el tema que lo que la ley quiere es que el trabajador goce efectivamente el descanso y la prohibición de la compensación en dinero. Sí. Estos son los dos principios que rigen la materia. Necesidad o que el trabajador goce efectivamente de ese descanso e, insisto, la prohibición de que eso se compense en dinero. Y el mecanismo que prevé la ley es este, es decir, bueno, nosotros le vamos a dar al trabajador un mecanismo para que goce por propia decisión este descanso denegado por el empleador, este franco compensatorio, y si no lo hace, el trabajador va a perder el derecho a este descanso compensatorio. Entonces, fíjense ustedes que esto a veces me pasa, ¿no? Me viene a consultar un trabajador y me saca un papelito y me dicen, bueno, a mí me deben los descansos con los francos porque acumulaban francos, bueno, en fin, todas cuestiones que son ilegales, como ustedes podrán apreciar. Me dicen, no, bueno, pero yo acumuló todos estos francos, no me los dieron, así que yo quiero hacer el reclamo. Digo, olvídese, mi amigo, usted lo que debió hacer es haber recurrido al mecanismo del artículo 207 de la ley de contrato de trabajo. Si usted no acudió a este mecanismo en el tiempo que está previsto acá, usted pierde el derecho a el goce de este descanso compensatorio y no puede reclamar una compensación en dinero. La solución, bueno, por supuesto que es una solución bastante discutible, porque desde el punto de vista práctico, la verdad que es bastante difícil de suponer que el trabajador va a arbitrar este mecanismo, ¿no? Es decir, incluso olvidémonos de la situación que tenemos ahora, pero en situaciones entre comillas normales. Y a un trabajador que no le cumplen, no sé, tendría que mandar una carta de documento diciéndole, bueno, mire, yo lo voy a gozar igual, el descanso compensatorio que usted no me dio. En la teoría esto debería funcionar así, en la práctica es bastante complicado, entonces es muy posible que ante una violación del empresarial de dar el descanso compensatorio, el trabajador no haga nada y en definitiva pierda su derecho y se beneficie el empresario que incumple, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, esto es un poco el tema de la manta corta, ¿no? Es decir, el legislador quiso evitar con esa manta corta el tema de la compensación en dinero, del tema de los francos, porque esto es lo que se quiso hacer, y la acumulación de los francos, porque esto está prohibido por la ley, pero la tapó, se evitó una cuestión, pero destapó la otra con esta manga corta porque deja abierta la posibilidad que ante un incumplimiento el trabajador no haga nada y bueno, pierda el derecho a estos francos compensatorios. Después el artículo que ustedes tienen en pantalla no tiene creo yo que no tiene demasiadas dificultades, excepto esto que acabo de señalar recién. Hacemos de todas maneras, si ustedes quieren, una lectura rápida, porque dice que cuando el trabajador prestase servicios en los días y horas mencionados en el artículo 204, es decir, sábado después de las 13 horas, domingo 24 horas, medio no autorización, sea por disposición del empleador o por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 203 o por estar comprendido en las excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, y se omitiere el otorgamiento del descanso compensatorio en tiempo y forma, el trabajador podrá hacer uso de ese derecho al primer día hábil, a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente, previa comunicación formal de ello efectuada con una anticipación no menor de 24 horas. El empleador, en tal caso, estará obligado a abonar el salario habitual con un recargo del 100%. Es decir, hay un mecanismo para que el trabajador goce per se, está hecho que se lo tome en forma compulsiva, debe mediar una comunicación formal y debe hacerse a partir de la primer día hábil de la semana subsiguiente. Y en este caso hay una penalidad económica para el empresario porque tiene que pagar
O sea, tendrá que pagar ese con un recargo del 100%, franco, en ese caso sí, hay un recargo, digamos, hay un recargo del 100%. Pero bueno, tiene la crítica esta que le acabo de decir recién. Eh, en realidad, este tema de que el trabajador pierde si no lo ejerce en este plazo, etcétera, etcétera, es una decisión jurisprudencial, porque esto no está dicho en forma taxativa en la ley, pero bueno, así ha sido interpretado por, eh, por los tribunales. Eh, bueno, y después nos queda el tema de las vacaciones. Es decir, como limitación sobre el tema jornada, aparece el tema vacaciones que tiene una regulación a partir del artículo 150 y el 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que nosotros vamos a ver es el régimen legal. Es factible que pueda haber, y de hecho ocurre, que los convenios colectivos puedan tener alguna regulación especial en materia de vacaciones. El primero de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo es el 150, que establece un tema muy importante, obviamente, que es la cantidad de días de vacaciones que le corresponde a cada trabajador. Y desde ya que aparece un elemento fundamental en el contrato de trabajo, como aparece en otros institutos, que es el tema de la antigüedad del trabajador. Esto es, a mayor antigüedad del trabajador, mayor va a ser la cantidad de días de vacaciones que le corresponda a, a, este, a este trabajador. Entonces, acá están los 4 supuestos. Los días se computan en días corridos, a diferencia, por ejemplo, del régimen o de los regímenes de empleo público. En general, los regímenes de empleo público están previstos en días hábiles. La ley de contrato de trabajo, el régimen es por días corridos. No, no hay problema con que un convenio colectivo pueda establecer en días hábiles, por ejemplo, pero no es, pero en la ley de contrato de trabajo se habla de días corridos. 14 días corridos, cuando el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, 21 días corridos, entre 5 años y 10 de antigüedad, 28 entre 10 y 20, y ya cuando tiene más de 20, cuando tiene más de 20 años de antigüedad, eh, bueno, le corresponde los 35 días corridos. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador, por ejemplo, no sé, supóngase que el trabajador empezó a trabajar en octubre, ¿no? Bueno, y llega el periodo de vacaciones, el trabajador tiene derecho a estas franjas del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ahí entra a tallar el artículo que ustedes tienen en pantalla, el 151, donde establece que para tener derecho a toda esta cantidad de días, para gozar toda esta cantidad de días que establece la Ley de Contrato de Trabajo, debe haber prestado servicios, dice por lo menos, durante la mitad de los días hábiles comprendidos en el año, ¿no? Entonces, porque a ver, las vacaciones es un descanso anual al que en definitiva tiene derecho el trabajador, eh, justamente como consecuencia de haber trabajado durante todo el año. Si este trabajador no trabajó durante todo el año, bueno, empiezan una serie de cuestiones que están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo. La ley exige entonces para gozar estas vacaciones completas del artículo 150 haber trabajado como mínimo más de la mitad o la mitad de los días hábiles del año. Si no lo hace, porque trabaja menos de la mitad de los días hábiles del año, el artículo 153 establece que le corresponderá
un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo. No sé, ustedes vieron, por ejemplo, o vimos en clases anteriores, en realidad no lo vieron conmigo, lo vieron en una clase que les compartí del profesor Diego Tosca, el contrato de trabajo de temporada. Supóngase un contrato de trabajo de temporada donde el trabajador trabajó durante 3 meses, 3 meses de verano. Bueno, obviamente ese trabajador a la hora de determinar el derecho a las vacaciones no va a haber trabajado la mitad de los días hábiles del año. Por lo tanto, ese trabajador se le va a tener que abonar en concepto de vacaciones un día por cada 20 días efectivamente, 20 días efectivamente trabajados. Volvemos acá al artículo 151, tema práctico muy importante. ¿A partir de cuándo comienza la licencia por vacaciones? Y acá sí el legislador establece que la licencia por vacaciones siempre empieza a correr a partir del día lunes o el siguiente hábil. Entonces, yo trabajo de lunes a viernes, me tomo las vacaciones, fantástico, es por días corridos, pero no empieza a correr el sábado, empieza a correr a partir del día lunes o, si fuese feriado, el día hábil subsiguiente. Y a partir de allí entra dentro de este periodo los días, o sea, se computa por días corridos. Bueno, el artículo 154 establece cuál es el periodo de vacaciones. Bueno, no tiene esto demasiada dificultad. El periodo está fijado, ahí lo ven en negrilla, artículo 154, entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Y en principio esto es una facultad empresarial, la de determinar cuándo ese trabajador debe gozar las vacaciones durante este periodo. Por supuesto, dejando a salvo lo que puedan decir las convenciones colectivas de trabajo. E incluso la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo, podría autorizar al empleador a conceder vacaciones en periodo distinto al que está establecido en el 154 de la ley de contrato de trabajo. Bien. Bueno, un tema importante en materia de vacaciones es que, al igual que en el caso de en el caso del descanso semanal, las vacaciones, con toda la importancia que las vacaciones tienen, el legislador quiere que efectivamente se gocen. Y por lo tanto, si el empleador no otorga las vacaciones, el artículo 157 de la Ley de Contrato de Trabajo le confiere un derecho para poder gozarlas per se. O sea, ocurre exactamente lo mismo que en materia de descanso semanal. El trabajador debe gozarlas per se y si no lo hace, ese trabajador pierde el derecho al tema de las vacaciones. En materia de vacaciones rige el principio de prohibición de compensación en dinero. De manera tal que con un solo supuesto, ¿no?, de excepción. El único supuesto de excepción es cuando el contrato de trabajo se extingue y ese trabajador no pudo gozar de las vacaciones como consecuencia de la extinción, por cualquier causa. Supónganse, hoy 18 de mayo, yo renuncio a mi empleo, a mi trabajo, por supuesto las vacaciones del año 2020 yo no las pude gozar. Bueno, entonces ese es el único supuesto donde la legislación me permite a mí compensar las vacaciones en dinero. Es decir, cuando yo no las puedo gozar como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, y en ese caso hay una indemnización por vacaciones proporcionales que va en toda liquidación final. Nosotros ya vimos que un trabajador
en una liquidación final, es decir, cuando se extingue el contrato de trabajo, cualquiera sea la causa, tiene derecho a cobrar. Supónganse, yo renuncio hoy, 18 de mayo, supongamos que estuviésemos en condiciones normales, yo que tendría derecho a cobrar el salario del mes de mayo como liquidación final, el SAC proporcional por el SAC devengado entre el 1 de enero y el 18 de mayo, que corresponde el SAC proporcional del primer semestre del 2020, y además las vacaciones proporcionales. Esto por de pronto. Y después, bueno, habrá que ver cuál fue la causa de extinción del contrato, porque si a mí me despidieron sin causa, entonces yo ahí voy a tener derecho al cobro de indemnizaciones, etcétera, etcétera. Insisto, estoy planteando un ejemplo, como si no estuviésemos en esta situación de coronavirus, porque en la actualidad el decreto 329 prohíbe los despidos sin causa. Bueno, me quedan algunas cuestiones más con respecto al tema de las vacaciones, especialmente al tema de cómo se deben pagar las vacaciones. Pero bueno, yo esto prefiero verlo cuando estén más frescos, quizás dormidos, pero más frescos, al comienzo de la clase del jueves. Y no ahora que están un poco cansados, calculo yo, y además la verdad que quiero terminar a las 9 para, bueno, para los que tengan otra clase se puedan sumar y no les quede colgada esta última parte. Entonces, completaríamos el tema vacaciones con respecto al tema pago el jueves que viene, horario y link habitual, y arrancaríamos con el tema suspensiones del contrato de trabajo. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Mientras tanto, les comento lo siguiente eh, con respecto al tema de la continuidad del curso, digamos, ¿no? Porque bueno, es por demás evidente que el 1 de junio no se va, salvo que ocurra alguna circunstancia impensada, que todo es posible. Yo creo que todo indica que no se va a continuar, no se va a rehabilitar la parte presencial. Nosotros lo que vamos a hacer, yo les voy a pedir un par de trabajos prácticos sobre los temas vistos y sobre algún convenio colectivo. Yo esto lo voy a terminar de definir en el curso de esta semana y bueno, como condición de regularidad para que ustedes puedan dar el examen presencial que se va a tener que dar cuando esto se rehabilite. De manera tal que aquellos que deban, vuelvo a insistir con esto, el único trabajo que yo les he dado, les pido que que me lo manden, digamos, como y cada uno de ustedes ya lo ha hecho. Luis, nosotros tenemos convenios colectivos CINEPA Administración Pública y es por días corridos también. Luis, hasta donde yo tengo entendido, históricamente el régimen de la administración pública, que está excluido de la ley de contrato de trabajo, es por días hábiles. Entonces vos tendrías que ver el convenio colectivo de trabajo firmado por ATE y UPCN para ver cómo está regulado el tema ahí de las vacaciones, porque todo esto que estamos viendo acá no se aplica a nada y es totalmente diferente. En la administración pública vos podés acumular vacaciones, acá esto está limitado, o sea, diría yo que está prohibida la acumulación de vacaciones con una única excepción. A vos en la administración pública te la pueden denegar por razones de servicio y vos vas acumulando vacaciones. Entonces el régimen es totalmente distinto. Normalmente es por días hábiles, pero bueno, hay que ver cada caso. No sé, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, históricamente era por días hábiles, pero creo que hicieron una modificación en algún momento y a partir de un determinado momento fue por días corridos. Bueno, eso hay que ver cada régimen de empleo público cómo es, digamos, cómo es la reglamentación. Pero bueno, históricamente la administración pública, el Estado, era por días hábiles. Y son más días de vacaciones en definitiva, ¿no? Y con tal es así, no sé, cuando yo he estado en la administración pública, me acuerdo que muchos empleados preferían no tomárselas todas completas y guardar sus días de vacaciones para acumularlas para alguna oportunidad. Bueno, acá esto está limitado en
la ley de contrato de trabajo, porque la regla general es el principio general es la prohibición de fraccionamiento y acumulación. Vos solamente se puede o sea, fraccionar hasta una tercera parte, nada más, y acumularla al periodo, digamos, al periodo subsiguiente. Pero bueno, pero es totalmente diferente. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna consulta sobre esto que estamos viendo, sobre el tema de la cursada en general. Si no es así, son las 9, daríamos por terminada la sesión y los esperaría el jueves que viene, en el mismo horario, en el mismo link. Bueno, no habiendo más preguntas, a ver, no sé si... Bueno, perfecto, me están saludando, Paula, Luis, bueno, y a todos les mando muchas gracias, les mando un abrazo y los espero entonces el jueves que viene. En un ratito les subo la clase al portal de YouTube. Que tengan una buena semana, un día hermoso, ¿eh? Lástima que nos tenemos que quedar en casa. Les mando un abrazo.